Esta noche te dejamos en el asilo, así que empieza a empacar. Me soltó mi hijo mientras devoraba el guiso que me tomó toda la mañana preparar. Mi corazón se partió en 1000 pedazos, como si una navaja hubiera cortado de un tajo todo lo que había construido en 72 años. Mi propio hijo, Javier, sentado en mi mesa, comiendo mi paella, la misma que le hacía cuando era un niño con las rodillas raspadas y una sonrisa que iluminaba esta casa. No podía creerlo, pero lo que él no sabía, mientras masticaba con esa indiferencia que me helaba la sangre, es que esta vieja aún guarda un as en la manga. Esta mañana me levanté cuando el cielo aún estaba oscuro, ignorando el dolor de mi artritis que parece gritar más fuerte cada invierno. La casa olía a limón y albahaca, como siempre en nuestra cocina de Seville. Este hogar, con sus paredes blancas y tejas de terracota, ha sido mi refugio durante 45 años. Aquí crié a Javier, aquí amé a Manuel, mi esposo, hasta que el cáncer me lo arrancó hace 8 años. Cada rincón guarda un recuerdo. La mesa donde medíamos la altura de Javier cada cumpleaños. El patio donde Manuel y yo bailábamos sevillanas bajo la luna. Pero hoy, mientras cortaba pimientos para la paella, no imaginé que este sería el día en que mi mundo se detendría. Javier y Sofía, mi nuera, llegaron tarde, como siempre últimamente. No hubo abrazo, ni siquiera un «Hola, mamá» sincero. Javier apenas levantó la vista de su maldito teléfono. Sofía, con esa sonrisa que nunca llega a sus ojos, dejó una botella de vino tinto sobre la mesa. Barato, probablemente comprado en un supermercado de esquina. «Espero que te guste, Carmen», dijo, pero sus palabras eran frías, calculadoras. Siempre he sentido que nunca me quiso, pero hoy había algo más en su mirada, algo que me puso los nervios en punta. Pasé 3 horas cocinando, removiendo la paella con el mismo amor que ponía cuando Javier volvía de la escuela con hambre y cuentos. A mis 72 años, cada movimiento es un esfuerzo, pero lo hice por él, por mi hijo, porque pensé que una comida casera podría traer de vuelta al niño que una vez me miraba con adoración. ¡Qué tonta fui! Limpié cada rincón de esta casa, desde las baldosas del patio hasta los marcos de las fotos en la sala. Esta casa que compré con Manuel, con sudor y sueños, ahora parece ser solo un estorbo para ellos. La mesa estaba lista, los platos humeantes, pero la cena fue un silencio incómodo roto por preguntas vacías. «¿Cómo estás, mamá? ¿Cómo va el jardín?» Ni siquiera mencionaron a Lucía, mi nieta, a quien no he visto desde la Navidad pasada. Carajo, tiene un nombre. Es mi pequeña Lucía, y la extraño tanto que duele. Intenté mantener la calma, hablar de cosas simples, pero entonces mencioné que quería remodelar el baño, poner una ducha más práctica para mis rodillas cansadas. Fue como encender una mecha. Javier y Sofía intercambiaron una mirada, una de esas que esconden secretos oscuros. Y entonces, sin previo aviso, Javier dejó caer la bomba. «Ya no puedes vivir sola, mamá. Es por tu bien. Esta noche te llevamos al asilo Amanecer Nuevo». El tenedor se me cayó de la mano. El ruido contra el plato resonó como un disparo en el silencio que siguió. Un asilo. ¿A mí? La mujer que trabajó 2 empleos para pagar su universidad, que se desveló cuando él tenía fiebre, que cuidó a Lucía mientras ellos construían sus carreras. Sentí mi sangre helarse, mi pecho apretarse. «¿Por qué ahora?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Javier empezó a enumerar excusas. «Una vez, olvidé apagar la cocina. Hace 1 año me caí en el jardín. Tonterías. Me caí, me levanté, seguí con mi día, porque así he vivido siempre». Sofía, con ese tono que usan con los niños pequeños, añadió: «No puedes ni sostener un vaso, Carmen». Mentiras, puras mentiras. Mis manos temblaron. Sí, pero no por la edad, sino por la furia que empezaba a hervir dentro de mí. Miré a Javier, buscando en sus ojos al niño que crié. Pero solo vi a un hombre de 42 años que ya no me reconocía como su madre.
La comida se enfrió en los platos, y con ella, algo dentro de mí se rompió. El silencio en la mesa era tan pesado que parecía que el aire se podía cortar con un cuchillo. Intenté mantener la compostura, pero cada palabra de Javier y Sofía era como una puñalada más. ¿Cómo está Lucía?, pregunté, desesperada por cambiar el tema, por encontrar algo que me conectara con mi hijo. Bien, respondió Sofía, cortante, sin mirarme. Javier ni siquiera levantó la cabeza de su plato. ¿Dónde estaba el niño que corría a mis brazos después de la escuela? ¿El que me pedía que le contara historias de mi juventud en Seville? Entonces, como si el destino quisiera darme una señal, mi teléfono vibró en el bolsillo de mi delantal. Era un mensaje de Antonio, un compañero de Javier en el banco. No suelo hablar con él, pero siempre ha sido amable conmigo. Carmen, no sé si deberías saber esto, pero Javier está en problemas. Ha pedido préstamos grandes y creo que planea vender tu casa para pagarlos. Leí el mensaje 2 veces, sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza. Deudas. Mi hijo, con su traje caro y su auto nuevo, estaba endeudado. Y mi casa, mi hogar, era su boleto de salida. Volví a la mesa, mis manos temblando, pero esta vez no era de tristeza, sino de una rabia que crecía como fuego. Miré a Sofía, que hablaba de la escuela de Lucía con una sonrisa falsa. Miré a Javier, que evitaba mis ojos. Y entonces, sin pensarlo, dije, estaba pensando en vender el patio trasero, tal vez para pagar la remodelación del baño. Fue una mentira, un anzuelo, y ellos picaron. Sofía dejó caer su copa de vino, y Javier levantó la vista por primera vez en toda la noche. «No necesitas hacer eso, mamá», dijo él, demasiado rápido. Sofía, impaciente como siempre, no pudo contenerse. «Esta casa es demasiado grande para ti sola, Carmen. Además, hemos visto una villa perfecta en las afueras de Seville. 4 dormitorios, piscina, un jardín enorme para Lucía». La mirada que Javier le lanzó podría haber congelado el infierno. No debía haber dicho eso, pero ya era tarde. Todo tuvo sentido en ese momento. No era por mi bienestar, no era por mi edad o mi artritis. Era por mi casa. Mi casa, con sus paredes llenas de recuerdos, con el aroma de las flores que planto cada primavera. Querían venderla para financiar su vida de lujo, para pagar las deudas que Antonio me había revelado. Sentí un vacío en el estómago, como si el suelo bajo mis pies se hubiera desvanecido. ¿Y yo?, pregunté, mi voz temblando de furia. ¿Dónde quedo yo en vuestros planes? Sofía, con esa arrogancia que siempre lleva como un trofeo, respondió. El asilo Amanecer Nuevo tiene buenas reseñas, tienen actividades, manualidades. Conocerás gente de tu edad, manualidades, como si mi vida, mis 72 años de lucha, pudieran reducirse a hacer collares de macarrones. Javier añadió, con la voz baja, como si le diera vergüenza. Con lo que saquemos de la casa, podemos comprar algo mejor. El mercado está en su mejor momento. No pude responder. Mi hijo, el niño al que le limpié las lágrimas, al que enseñé a atarse los cordones, me miraba como si fuera un mueble viejo que hay que tirar para hacer espacio. Me levanté de la mesa, diciendo que necesitaba agua, pero en realidad necesitaba escapar. En la cocina, sola, las lágrimas cayeron silenciosamente por mis mejillas. Recordé a Manuel, sentado en esa misma mesa hace años, tomándome las manos. «Carmen, esta casa es nuestro legado, pero también una responsabilidad», me dijo cuando firmamos los papeles del fideicomiso. Él siempre fue precavido. Siempre supo que el mundo podía ser cruel, incluso con los nuestros. En ese momento, mientras el agua corría por el fregadero, algo dentro de mí cambió. El dolor seguía ahí, pero ahora estaba acompañado de una claridad que no había sentido en años. No iba a dejar que me quitaran lo que era mío. Sola en la cocina, con el eco de las palabras de Javier y Sofía resonando en mi cabeza, sentí que el mundo se había detenido.
Pero entonces, como si Manuel estuviera susurrándome desde algún lugar, recordé sus palabras. Nunca dejes que nadie te quite lo que es tuyo, Carmen. Me sequé las lágrimas con el delantal y caminé hacia mi habitación, cada paso más firme que el anterior. En el armario, detrás de cajas viejas llenas de fotos y recuerdos, estaba la caja fuerte que Manuel instaló hace décadas. Nunca se sabe cuándo necesitaremos un lugar seguro, me había dicho. Giré la combinación, un número que solo 2 personas en el mundo conocíamos, y una de ellas ya no estaba aquí. Adentro estaban los documentos que cambiarían todo: el testamento de Manuel, las escrituras de la casa y, lo más importante, el fideicomiso que establecimos cuando Javier aún estaba en la universidad. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Manuel, ya enfermo, con el cáncer royendo su cuerpo, me miró con esos ojos que siempre me dieron fuerza. Esta casa es nuestra, Carmen, pero no es solo un edificio, es una responsabilidad. Prométeme que la protegerás. En ese momento pensé que era el miedo hablando. Ahora entendía que era su sabiduría. Hojeé los papeles con manos temblorosas. El fideicomiso era claro. La casa no podía venderse mientras yo viviera. Y si alguien intentaba forzarme a dejarla, pasaría automáticamente a una fundación benéfica para ancianos sin hogar, Horizonte Nuevo, que Manuel y yo creamos años atrás. Javier no sabía nada de esto. Nunca se lo contamos, porque nunca pensamos que nuestro propio hijo sería quien intentaría traicionarnos. Cerré la caja fuerte y tomé el teléfono. Marqué un número que no había usado en años. Alejandro, soy Carmen. Necesito tu ayuda. Sí, la de siempre. Mi hijo quiere meterme en un asilo esta noche y vender mi casa mañana. Alejandro Torres, el mejor amigo de Manuel desde la universidad, respondió sin dudar. Estaré allí en 20 minutos. Colgué y sentí un calor en el pecho, no de rabia, sino de determinación. Mientras esperaba, subí al ático. Las tablas crujían bajo mis pies y el aire olía a polvo y recuerdos. Encontré la caja que buscaba, con la letra de Manuel en la tapa. Para emergencias. Dentro había copias de todos los documentos importantes y una carta sellada con mi nombre, para cuando el mundo te dé la espalda, decía el sobre. La abrí, y cada palabra era como si Manuel estuviera sentado a mi lado. Mi querida Carmen, si estás leyendo esto, es porque ha sucedido lo que tanto temía. Alguien, quizás incluso nuestro hijo, ha intentado quitarte lo que es tuyo. Confío en Alejandro para lo legal, pero confío en ti para levantarte más fuerte que nunca. Recuerda, la venganza es un plato que se sirve frío, y tú siempre has sido paciente, con amor eterno. Manuel. Lloré, pero estas lágrimas eran diferentes. No eran de derrota, sino de fuerza, como si él estuviera sosteniendo mi mano, guiándome. El timbre sonó exactamente 20 minutos después. Alejandro estaba en la puerta, con su maletín de cuero gastado, y esa expresión de determinación que recordaba también. Carmen, sigues tan hermosa como siempre, dijo, intentando aligerar el momento. ¿Y tú sigues siendo un mentiroso encantador?, respondí, con una pequeña sonrisa. Nos sentamos en la sala y le conté todo. Las deudas de Javier, el plan de Sofía, la traición que aún me quemaba por dentro. Su rostro pasó de preocupación a indignación y finalmente a una sonrisa casi diabólica. ¿Recuerdas el fideicomiso que hicimos con Manuel? Tu hijo está a punto de aprender una lección que nunca olvidará. Alejandro sacó su portátil y comenzó a trabajar. Llamadas, correos, documentos legales. Sus dedos volaban sobre el teclado mientras me explicaba el plan. Si Javier o Sofía intentaban sacarme de la casa, la propiedad pasaría a la fundación. Pero había más. Alejandro propuso una sorpresa. Una carta legal que permitiera a Javier visitar la casa, pero pagando una renta a precio de mercado. Que sientan el peso de su codicia, dijo con una chispa en los ojos. Asentí.
sintiendo que el control volvía a mis manos. Entonces, algo inesperado. Mi teléfono vibró otra vez. Era un mensaje de Lucía, mi nieta. «Abuela, lo siento. Escuché a papá y mamá hablando de la casa. No quería que te hicieran esto». Mi corazón se apretó. Mi pequeña, atrapada en medio de esta tormenta. Le respondí: «No te preocupes, mi amor. La abuela tiene un plan». Ese mensaje me dio aún más fuerza. No solo estaba luchando por mí, sino por Lucía, por el legado que Manuel y yo queríamos dejarle. Llamé a mi hermana María, a mi vecino Pedro y a mi amiga Clara. Les pedí que vinieran urgentemente, sin dar detalles. Mientras esperaba, Sofía apareció en la puerta de la cocina, con una sonrisa falsa que no engañaba a nadie. «Carmen, sé que esto es difícil, pero es por tu bien. Queremos que estés cómoda». Su voz era melosa, pero sus ojos eran fríos como el hielo. La miré fijamente y con una calma que no sabía que tenía dije: «Sofía, no me trates como si fuera estúpida. Sé lo que queréis y no lo tendréis». Se quedó pálida, sin palabras, y salió corriendo. Fue la primera victoria de la noche, pequeña pero dulce. María llegó primero, con su andar decidido y esa mirada que siempre dice: «No me hagas perder el tiempo». Pedro y Clara llegaron poco después, trayendo consigo el calor de la amistad que ha resistido décadas. Les conté todo, y su indignación alimentó mi fuego. Juntos, colocamos maletas viejas en el recibidor, llenas de ropa que no me importaba y fotos que no necesitaba. Encima, el sobre con los documentos legales que Alejandro había preparado. Mi sentencia al asilo se convertiría en su pesadilla. Eran las 6:30 de la tarde, y la casa estaba lista para la batalla. Nos sentamos en la sala, los 5, como un tribunal esperando a los acusados. Mi corazón latía a 1000 por hora, pero ya no era miedo, sino pura adrenalina. Escuchamos el auto de Javier estacionarse afuera. La puerta se abrió sin que tocaran el timbre. Típico de ellos, como si ya fueran los dueños. «Mamá, ya estamos aquí», dijo Javier, con esa voz condescendiente que me revolvía el estómago. Entonces vio a María, Pedro, Clara y Alejandro en la sala. Se quedó congelado, como si el tiempo se hubiera detenido. Sofía, detrás de él, murmuró: «¿Qué demonios está pasando aquí?». Pero lo mejor fue cuando vieron las maletas en el recibidor. Sus rostros se relajaron, pensando que habían ganado. «Veo que ya estás lista», dijo Javier casi aliviado. «Tenemos que irnos pronto. El asilo espera antes de las 8». Me levanté lentamente, disfrutando cada segundo. «Sí, estoy lista», respondí, con una calma que los desconcertó. «Pero antes, hay una carta que deberías leer». Señalé el sobre encima de las maletas. Javier lo miró con desconfianza, como si fuera a morderlo. Alejandro se levantó, con esa autoridad que solo un abogado con 40 años de experiencia puede tener. «Oh, te aseguro que querrás hacer tiempo para esto. Permíteme presentarme. Alejandro Torres, abogado y albacea del fideicomiso establecido por tu padre». La cara de Javier era un poema. «¿Fideicomiso? ¿De qué estás hablando?». Sofía, impaciente, arrancó el sobre y sacó los papeles con esas uñas postizas que siempre me parecieron ridículas. El silencio que siguió fue el momento más satisfactorio de mi vida. Sus ojos pasaban de la confusión al pánico. Sofía fue la primera en hablar, con la voz temblando. «Esto no puede ser legal». Alejandro, con una calma glacial, respondió: «Por el contrario, es completamente legal. Fue establecido hace casi 20 años. Tengo todos los registros aquí». Javier dejó caer los papeles como si quemaran. Me miró, y por primera vez vi algo nuevo en sus ojos. Miedo. «¿Qué demonios es esto, mamá?». Me acerqué a él, mi voz firme, casi desconocida para mí misma. «Esto, querido hijo, es lo que pasa cuando intentas tirar a tu madre como un trasto viejo». Alejandro tomó la palabra,
explicando con precisión quirúrgica. El fideicomiso establece que esta casa no puede venderse mientras Carmen viva. Y si alguien intenta sacarla por la fuerza, la propiedad pasa inmediatamente a la Fundación Horizonte Nuevo para Ancianos Sin Hogar. Sofía gritó. «Esto es ridículo. Ella necesita ayuda. No puede vivir sola». Entonces Clara se levantó, con esa chispa que la hace temible. «Conozco a Carmen desde los 12 años. La visito 3 veces por semana. Cocina mejor que yo, cuida su jardín y tiene la mente más clara que muchos jóvenes». Pedro añadió. «Soy su vecino hace 30 años. Va sola al mercado, lee en el club de lectura, ayuda en el centro comunitario. ¿Eso te parece alguien que necesita un asilo?» María, mi hermana, remató. «Lo que necesitáis vosotros es menos codicia y más vergüenza». Javier estaba blanco como el papel, mirando los documentos como si pudieran desaparecer. «¿Qué significa esto exactamente?», preguntó, con la voz rota. Alejandro sonrió, disfrutando el momento. «Significa que no solo no puedes vender esta casa, sino que ahora mismo la propiedad está pasando a la fundación. Carmen puede vivir aquí toda su vida. Y vosotros podéis visitarla, con cita previa y pagando 50 euros por persona. Todo irá a ancianos que de verdad no tienen hogar». Irónico, ¿no? Javier explotó, rojo de rabia. «Voy a demandar. Impugnaremos esto». Alejandro ni se inmutó. «Puedes intentarlo, pero tu padre y yo hicimos este fideicomiso a prueba de todo. Y si lo impugnas, se activa otra cláusula que dona todas las cuentas bancarias de Carmen a la fundación, incluido el fondo para la Universidad de Lucía». Eso lo detuvo en seco. El fondo de Lucía, otro as que Manuel y yo guardamos. Sofía empezó a llorar, no de tristeza, sino de pura frustración. Sus sueños de villa con piscina evaporándose ante sus ojos. El silencio en la sala era tan denso que parecía que el tiempo se había detenido. Javier y Sofía seguían allí, parados como estatuas, con los documentos legales esparcidos a sus pies. Por un momento, miré a Javier y casi vi al niño que crié, al que corría a mis brazos después de caerse en el patio. Pero ese niño ya no estaba. En su lugar, había un hombre que había olvidado lo que significa la familia. Me acerqué a ellos, con la cabeza en alto, y dije con una calma que me sorprendió incluso a mí. A veces, la lección más importante que puede aprender un hijo es que las acciones tienen consecuencias. Espero que esto te enseñe algo que claramente olvidaste. El respeto. Señalé las maletas en el recibidor. Pensasteis que me iba al asilo, ¿verdad? Estas maletas son solo un señuelo. No voy a ningún asilo, pero sí me voy a mudar. Porque yo quiero. No porque vosotros me obliguéis. La cara de Javier era un cuadro de confusión. ¿Te vas a dónde? Sonreí, saboreando el momento. «A mi apartamento. Ese que compré hace 5 años como inversión y he estado alquilando. Siempre es bueno tener un plan B, ¿no? Tu padre me enseñó eso». Alejandro le entregó otro sobre a Javier. «Esto es un aviso formal. La fundación quiere que saques cualquier cosa personal que tengas aquí antes de fin de mes. Después, la casa empezará a funcionar como centro de día para ancianos sin recursos». Sofía protestó, con la voz quebrada. «No pueden echarnos así. Tenemos derecho». Alejandro la cortó sin piedad. «No tenéis derecho a nada. No vivís aquí. No pagáis las facturas. Nunca tuvisteis ningún derecho legal sobre esta propiedad». Me acerqué a Javier y por un instante pensé en abrazarlo, en buscar al niño que aún podía estar escondido en alguna parte. Pero en lugar de eso, dije: «Cuando estés listo para ser el hombre que tu padre y yo criamos, sabes dónde encontrarme. La entrada es gratis, pero solo si traes un «lo siento» sincero». Luego me giré hacia mis amigos. «¿Me ayudáis a llevar mis cosas reales al auto?». Las preparé antes en mi habitación. María, Pedro y Clara me siguieron, mientras Alejandro se quedó vigilando que Javier y Sofía no intentaran nada estúpido.
Cuando volvimos después de cargar mis verdaderas pertenencias en el auto de María, Javier y Sofía seguían allí, en medio de la sala, como dos figuras perdidas. Antes de irme, les dije: la semana que viene empiezan las obras. El baño principal se convertirá en uno accesible para personas con movilidad reducida. Irónico, ¿no? Justo lo que yo quería hacer. Me detuve en la puerta, mirando la casa por última vez. 45 años de vida, de risas, de lágrimas, de amor y pérdida. Adiós, hijo, dije en voz baja, casi para mí misma. Y con eso, salí. En el auto, María me tomó la mano. ¿Estás bien, Carmen? Sorprendentemente lo estaba. Durante años tuve miedo de quedarme sola, dije, mirando las luces de Seville pasar por la ventana. Pero ahora me doy cuenta de que nunca lo he estado. Tengo a mis amigos, a mi hermana y la sabiduría que Manuel me dejó. Mi nuevo apartamento no es grande ni lujoso, pero es mío y está lleno de dignidad, algo que casi me quitaron. Una semana después, recibí una llamada que no esperaba. Era Lucía, mi pequeña, llorando al otro lado de la línea. Abuela, ¿por qué ya no vives en la casa? Le expliqué, con la voz más suave que pude, que a veces los adultos cometen errores, pero que siempre tendría espacio para ella en mi vida. A la semana siguiente, vino a verme, y para mi sorpresa, Javier la acompañó. Estaba callado, con los ojos bajos como un niño avergonzado. No se disculpó con palabras, pero cuando se fue, dejó un sobre en la mesa de mi nuevo comedor. Dentro estaban las llaves de la casa y una nota. La fundación dice que puedes volver cuando quieras. Es tu casa. No voy a volver. Ese capítulo de mi vida está cerrado. Pero saber que Javier, aunque sea un poco, ha aprendido la lección, vale más que todo el oro del mundo. La casa, mi casa, ahora es un centro donde personas mayores enseñan habilidades a jóvenes. Cocina, carpintería, costura. La vida es curiosa, ¿no? A mis 73 años, he empezado clases de pintura en el centro comunitario. Cada pincelada es un recordatorio de que nunca es tarde para empezar algo nuevo. Y para todos los que piensan que pueden descartar a los viejos como trastos inútiles, tengo un consejo. No nos subestiméis por nuestras canas. Hemos vivido lo suficiente para aprender unos cuantos trucos. La justicia puede tardar, pero cuando llega, sabe mejor que la miel. Esta noche te dejamos en el asilo, así que empieza a empacar. Me soltó mi hijo mientras devoraba el guiso que me tomó toda la mañana preparar. Mi corazón se partió en 1000 pedazos, pero lo que él no sabía es que esta vieja aún guarda un as en la manga. Esta mañana me levanté cuando el cielo aún estaba oscuro, ignorando el dolor de mi artritis. La casa olía a limón y albahaca, como siempre en nuestra cocina de Seville. Este hogar, con sus paredes blancas y tejas de terracota, ha sido mi refugio durante 45 años. Aquí crié a Javier, aquí amé a Manuel, mi esposo, hasta que el cáncer me lo arrancó hace 8 años. Cada rincón guarda un recuerdo. La mesa donde medíamos la altura de Javier cada cumpleaños. El patio donde Manuel y yo bailábamos sevillanas bajo la luna. Javier y Sofía, mi nuera, llegaron tarde, como siempre. No hubo abrazo, ni un «Hola, mamá», sincero. Javier apenas levantó la vista de su teléfono. Sofía dejó una botella de vino tinto barato. «Espero que te guste, Carmen», dijo, pero sus palabras eran frías. Siempre he sentido que no me quería, pero hoy había algo más en su mirada. Pasé 3 horas cocinando paella, removiendo con el amor que ponía cuando Javier volvía de la escuela. A mis 72 años, cada movimiento es un esfuerzo, pero lo hice por él. Limpié cada rincón de esta casa, desde las baldosas del patio hasta los marcos de las fotos. Esta casa que compré con Manuel, con sudor y sueños, ahora parece un estorbo para ellos. La cena fue un silencio incómodo roto por preguntas vacías. «¿Cómo estás, mamá?». Ni mencionaron a Lucía, mi nieta, a quien no he visto desde Navidad. Intenté hablar de cosas simples, pero mencioné remodelar el baño, y fue como encender una mecha.
Javier y Sofía intercambiaron una mirada. Entonces Javier dijo: «Ya no puedes vivir sola, mamá. Es por tu bien. Esta noche te llevamos al asilo Amanecer Nuevo». El tenedor se me cayó. El ruido resonó como un disparo. Un asilo. A mí, que trabajé 2 empleos para su universidad, que cuidé a Lucía mientras ellos construían sus carreras. «¿Por qué ahora?», pregunté. Javier enumeró excusas. «Olvidé apagar la cocina una vez. Me caí en el jardín hace un año. Tonterías». Sofía añadió: «No puedes ni sostener un vaso». Mentiras. Mis manos temblaron, pero de furia. La comida se enfrió y algo dentro de mí se rompió. El silencio en la mesa era denso. Intenté cambiar el tema, preguntando por Lucía, pero sus respuestas eran cortantes. Entonces mi teléfono vibró. Era Antonio, compañero de Javier en el banco. «Carmen, Javier está en problemas. Ha pedido préstamos grandes y creo que planea vender tu casa para pagarlos». Mi corazón latía con fuerza. Deudas. Mi hijo, con su traje caro, estaba endeudado. Mi casa era su boleto de salida. Volví a la mesa, mi rabia creciendo. Dije: «Estaba pensando en vender el patio trasero para pagar la remodelación». Una mentira, un anzuelo. Sofía picó: «Esta casa es demasiado grande para ti, Carmen. Hemos visto una villa en las afueras de Seville. 4 dormitorios, piscina». La mirada de Javier podría haber congelado el infierno. Todo tuvo sentido. No era por mi bienestar, era por mi casa. «¿Y yo?», pregunté. Sofía respondió: «El asilo Amanecer Nuevo tiene buenas reseñas. Tienen manualidades. Manualidades. Como si mi vida pudiera reducirse a collares de macarrones». Javier añadió: «Con lo que saquemos de la casa, podemos comprar algo mejor». No pude responder. Mi hijo me miraba como un mueble viejo. En la cocina, sola, las lágrimas cayeron. Recordé a Manuel. «Carmen, esta casa es nuestro legado, pero también una responsabilidad». Algo cambió. El dolor seguía, pero ahora había claridad. No dejaría que me quitaran lo que era mío. Sola en la cocina, recordé las palabras de Manuel: «Nunca dejes que nadie te quite lo que es tuyo». Caminé a mi habitación, abrí la caja fuerte. Adentro estaba el fideicomiso. La casa no podía venderse mientras yo viviera. Si me forzaban a dejarla, pasaría a la Fundación Horizonte Nuevo. Javier no sabía nada de esto. Llamé a Alejandro, amigo de Manuel y abogado. «Estaré allí en 20 minutos», dijo. Subí al ático, encontré una caja con la letra de Manuel. «Para emergencias». Dentro, una carta. «Carmen, confío en ti para levantarte más fuerte. La venganza se sirve fría». Lloré, pero estas lágrimas eran de fuerza. Alejandro llegó. Le conté todo. Su indignación se transformó en una sonrisa. «Tu hijo aprenderá una lección». Propuso una carta legal. Javier podría visitar la casa, pagando renta. Recibí un mensaje de Lucía: «Abuela, lo siento. Escuché a papá y mamá». Le respondí: «La abuela tiene un plan». Sofía intentó convencerme. Falsa. «Carmen, es por tu bien». La corté. «No me trates como estúpida. Sé lo que queréis». Se fue, pálida. Llamé a María, Pedro y Clara. Les conté todo. «Es hora de preparar la trampa», dijo Clara. Colocamos maletas viejas en el recibidor, con el sobre legal encima. Eran las 6:30. Nos sentamos en la sala, esperando. Escuchamos el auto de Javier. Entraron sin tocar el timbre. «Mamá, ya estamos aquí», dijo Javier. Vio a todos y se congeló. Sofía murmuró: «¿Qué está pasando?». Vieron las maletas y relajaron. «Veo que estás lista», dijo Javier. «Sí», respondí. «Pero lee esta carta». Alejandro se presentó: «Abogado y albacea del fideicomiso de tu padre». Sofía abrió el sobre, sus manos temblando. El silencio fue glorioso. «Esto no puede ser legal», dijo. Alejandro: «Es legal.
La casa no se vende mientras Carmen viva. Si la fuerzas, pasa a la fundación. Clara. Pedro y María defendieron mi lucidez. Javier gritó: «Voy a demandar». Alejandro: «Si lo haces, el fondo de Lucía irá a la fundación». Sofía lloró, sus sueños rotos. Javier y Sofía, derrotados, miraban los papeles. Dije: «Las acciones tienen consecuencias. Espero que aprendas el respeto». Señalé las maletas. «No voy al asilo. Me mudo a mi apartamento, porque quiero». Javier, confundido: «¿Te vas a dónde?» «A mi apartamento. Comprado hace 5 años. Siempre hay un plan B». Alejandro dio otro sobre. «Saca tus cosas antes de fin de mes. La casa será un centro para ancianos». Sofía: «Tenemos derecho». Alejandro: «No tenéis nada». Dije a Javier: «Cuando estés listo, sabes dónde encontrarme. Trae un... lo siento sincero». Mis amigos me ayudaron a llevar mis cosas reales. Informé: «La semana que viene, el baño será accesible». Irónico, ¿no? Miré la casa por última vez. «Adiós, hijo», dije. En el auto, María preguntó: «¿Estás bien?» «Sí», dije. «Nunca he estado sola. Tengo amigos, a mi hermana y la sabiduría de Manuel. Mi apartamento es mío, lleno de dignidad». Una semana después, Lucía llamó, llorando. Le expliqué suavemente. Luego vino con Javier, callado, avergonzado. Dejó un sobre con las llaves y una nota. «La fundación dice que puedes volver. Es tu casa». «No volveré. Ese capítulo está cerrado. La casa es un centro donde ancianos enseñan a jóvenes. A mis 73 años, pinto. Cada pincelada es un nuevo comienzo. No subestiméis a los viejos. La justicia, cuando llega, sabe mejor que la miel».